Vamos a ver un tema sumamente importante que es trauma craneoencefálico. En esta ocasión, la primera parte. Trauma craneoencefálico es uno de los temas más importantes a nivel de las neurociencias. En este caso, pues, la atención primaria a nivel del cuarto de urgencias y, por supuesto, pues, de neurocirugía como tal. Tienen que saber que el trauma craneoencefálico es una de las principales causas de muerte, por supuesto, entre pacientes que sufren trauma. Obviamente trauma, no solamente trauma craneoencefálico, sino pues porque muchos pacientes que sufren trauma no solamente sufren trauma de la cabeza, sino trauma de todo el cuerpo, o sea, politraumatismo o trauma múltiple. En Estados Unidos, pues las estadísticas hablan que de pacientes entre 1 a 45 años, o sea, pacientes jóvenes. Obviamente, pues esto también se puede seguir fragmentando en lo que son pacientes pediátricos, pacientes adolescentes y pacientes adultos jóvenes. Obviamente, pues en los pacientes pediátricos como tal, que sería pues de los años de los 1 a los 10 años, por ejemplo, pues vendrían siendo lo que son caídas de la cuna o caída de la cama o caída pues de algún juego que esté en ese momento. De los pacientes pues de 10 a 20 de 10 a 14 años, más o menos, pues, ocurre algo muy similar. Y en los pacientes pues de 14 o 15 años en adelante, pues de 15 a 45, usualmente pues la característica principal es el consumo pues de bebidas alcohólicas. El alcohol aquí está implicado completamente en el riesgo de muerte por trauma craneoencefálico, ¿sí? Obviamente porque los pacientes consumen las bebidas alcohólicas y luego pues tienden a conducir sus vehículos en estado de ebriedad y sufrir los posteriores accidentes. Es la tercera causa de muerte global, incluso pues ya fuera del trauma, después de enfermedades cardiovasculares y el cáncer, ¿no? Que son enfermedades con una alta estadística de mortalidad. Y por supuesto pues las estadísticas de distribución son casi las mismas alrededor del mundo, ¿no? Son muy similares, ¿no? Pero todo pues en relación principalmente con el consumo de bebidas alcohólicas. Por esa razón, el alcohol forma parte de la evaluación inicial del paciente con el AEIOU TIPS, que ya les he dicho en clases anteriores. Y por supuesto, pues, el alcohol, aquí, pues, para resumir, es una de las causas de coma. Y si ven el AEIOU TIPS, incluso casi todas las letras, pues, tienen que ver algo con el alcohol, ¿no? Extrapolando un poco a forma de mnemotecnia, ¿no? A de alcohol, E de etanol, I de intoxicación por el etanol, o de, bueno, aquí sí no puedo relacionar una O con alcohol, U de, bueno, aquí sí no puedo relacionarla, ¿no? P de tóxicos, que ahí entra el alcohol también, I de intoxicación, P de poisoning, que también va el alcohol también, y bueno, la S pues en forma de broma, pues para que se acuerden, pues se correrá, ¿no? Entonces, pues siempre es importante evaluar si el paciente ha consumido bebidas alcohólicas, paciente con trauma, paciente joven que llega a cuatro urgencias, siempre hay que averiguar si estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Ya sea porque haya reportado en el alcoholímetro pues, del tránsito que está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, o que tenga también aliento etílico, ¿no? Cuando llega a cuatro urgencias, o incluso, pues la misma historia en sí, ¿no? Acaba de salir de la discoteca o del bar, ¿no? Así que son cosas muy importantes que siempre hay que averiguar. ¿Por qué? Porque no solamente pues que el alcohol esté relacionado con los accidentes de automóvil, sino también porque el alcohol es una de las causas de coma, como hay tips. A veces los pacientes no tienen nada realmente dentro de su cerebro, pues ninguna lesión postraumática, pero están en coma. Entonces, el alcohol pues juega un papel fundamental, ¿no? Muy bien. Entonces, el 98% de todos los traumas craneoencefálicos corresponden por su nivel de severidad a trauma craneoencefálico leve. Sí, realmente pues la mayor cantidad de los traumas son traumas leves, nunca llegan a urgencia. Pero luego pues la estadística va entonces cambiando hacia los traumas craneoencefálicos moderados y los traumas craneoencefálicos severos. ¿Cómo se clasifica la severidad del trauma? Se clasifica pues con el, el, la escala de coma de Glasgow, que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues, asociado a descuidos, a medidas de prevención. Obviamente, una de las medidas de prevención es no tomar bebidas alcohólicas. Carencia del uso de cinturón de seguridad. Obviamente, pues, también allí tiene que ver los
las medidas de seguridad básicas, ¿no? Que tiene cualquier paciente, cualquier persona, pues cuando se sube un vehículo a motor de alta velocidad, uso de casco en el caso de las motocicletas, ¿no? Pero, aunque aquí no esté, el alcohol, acuérdense, ¿no? Porque usualmente todos estos pacientes siempre están bajo el consumo de las bebidas alcohólicas. Y si el paciente que llega al cuarto de urgencia está con un trauma craneoencefálico no es el que tomó bebidas alcohólicas, usualmente entonces es el afectado, porque el otro vehículo usualmente sí el conductor estaba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Y pasa mucho en nuestro país, es muy común. Solo el 7% de los pacientes con trauma craneoencefálico reciben, o sea, se pueden cerebral simple en los cuartos de urgencias, porque claro, si el trauma craneoencefálico, pero el trauma, porque la cosa es que el trauma craneoencefálico, también es importante saber un concepto. El trauma craneoencefálico se refiere a un paciente que perdió la conciencia, tuvo pérdida de estado de alerta como tuvo el trauma. Si no, pues y nada más un solo golpe en la cabeza ya no sería trauma cráneoencefálico, porque el trauma no es encefálico, sino que sería solamente trauma craneal. O cuando el trauma es sin pérdida de estado de alerta y tiene trauma en la calota y trauma en la cara, entonces es un trauma craneofacial. ¿Sí? Pero cuando ya la gente tiene pérdida de estado de alerta, ya entonces se indica pues que hay una lesión ya pues que involucra un poco más profundo y entonces ya se incluye pues el encéfalo como referencia, incluso que se llama trauma craneoencefálico. ¿Sí? Hay una escala de Marshall, ¿sí? Que también se utiliza. Usualmente pues la escala de Marshall es una escala que va del 1 al 5 más o menos, ¿sí? Y utiliza pues la medida del volumen y de desviación de línea media con el hematoma que se encuentra pues en la tomografía del cerebro, ¿sí? Muchas veces hay algunas instituciones que sí lo utilizan mucho como referencia, hay otros neurocirujanos pues que no lo usan tanto como tal, porque realmente pues igual para tomar una decisión quirúrgica, teóricamente pues se toma pues en base al estado de alerta y a las características pues del aumento de presión intracraneal secundaria pues a lo que se observa en la tomografía. Y también pues pueden haber fracturas intracraneales, ¿no? Ya sea de base de cráneo o de la misma calota como tal. ¿Sí? Y también fracturas craneofaciales, pues que incluyen las fracturas de Lefort, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, donde el Lefort tipo 3 obviamente es la verdadera disociación craneofacial, ¿sí? Entonces, pues, las principales causas son caídas, bueno, depende mucho, ¿no? Porque eh, depende también del grupo etario. Accidente vehículo a motor, ¿no? Es muy importante, ¿no? Depende mucho también del lugar, depende mucho también de la edad. Por ejemplo, en los pacientes adultos mayores son las caídas, la principal causa de trauma craneoencefálico, muy importante, ¿no? Usualmente pues porque caminan con muletas, ya tienen alteraciones de la marcha, se resbalan en la casa, en el piso, a veces más por los tiempos de lluvia y entonces comienzan a llegar al hospital con traumas craneoencefálicos, ¿sí? Y bueno, accidentes de vehículo a motor, pues que es muy común en nuestras comunidades y más en las comunidades rurales, ¿no? O hacia el interior del país, pues. Obviamente esto resulta en una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Y aquí movilidad, porque si muchos sobreviven pueden quedar con secuelas neurológicas severas, ¿no? Y eso obviamente representa una alta carga socioeconómica, tanto como para el hospital, como posteriormente para la familia, que son los que se van a encargar, pues, de manejar ese paciente. Entonces, pues los costos son muy elevados, como ya lo dije, pues, ya sea tanto intrahospitalariamente como en el manejo de la casa. Y obviamente, pues, porque un paciente con trauma craneoencefálico inicialmente pues tiene que ser llevado a segunda operaciones, ya eso es un gasto elevado, después tiene que ser manejado en la unidad de cuidados intensivos, ya estamos hablando de gastos elevados, pues, por manejo especializado en unidades de cuidados especiales con intensivistas. Después entonces una alta estancia intrahospitalaria en sala, pues, con un paciente crónico que se complica con trombosis venosa profunda, se complica con neumonía, se complica con úlceras, se complican con, hay que hacerle gastrostomía, hay que hacerle gastrostomía, traqueostomía y todas estas cosas pues elevan los costos y muchas veces estos pacientes quedan meses hospitalizados y es que sobreviven hasta que puedan salir a sus casas y así entonces la familia tiene que entonces comprar una cama especial de muchas veces, colchones especiales como estos colchones que tienen como forma de donde se colocan los huevos, que eso disminuye después la superficie de contacto para evitar las zonas de presión, ¿sí? Y evitar úlceras. Y así pues también tener contratar a ese personal técnico de enfermería para que puedan darle los cuidados básicos, ¿no? Obviamente, cuidados básicos
de limpieza, alimentación, y bueno, incluso los medicamentos, ¿no? Entonces, es una entidad, se clasifica, pues la clasificación consiste pues en tres cosas principales, ¿no? La severidad clínica, que es el gold standard, ¿no? Que eso va con el Glasgow, con que el paciente llega a 4 urgencias, ¿no? Obviamente si el paciente ya está intubado, tiene un Glasgow de 8, obviamente puede estar un trauma encefálico severo como tal. El mecanismo de lesión es muy importante. Y esto del mecanismo de lesión es importante porque no es lo mismo que un paciente llegue con una historia de que no sé, por ejemplo, se cayó de sus pies, una caída de sus pies, de sus propios pies. O sea, no es lo mismo y te diga eso y tú digas que bueno, creo que quizá con eso no necesites hacerse una tomografía, ¿no? Dependiendo de qué estado de alerta tenga. Que el paciente, a pesar de que de eso llegue despierto y te diga, doctor, yo tuve un accidente de vehículo a motor, aunque esté hablando, en donde di 3 vueltas y caí en una zanja y después el carro, pues, este, quedó en pérdida total, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, obviamente, pues, eso, aunque el paciente esté despierto, requiere muchas veces que se practique una tomografía, ¿sí? Y obviamente, pues, la tomografía nos va a decir qué tipo de lesión estructural tiene, si tiene contusión cerebral, tiene un hematoma epidural, si tiene un hematoma subdural agudo, si tiene un hematoma, si tiene hemorragia subarachnoidea a nivel de las cisternas de la base, a nivel de los surcos, si tiene fractura de base del cráneo, fractura craneofacial, fractura de calota, ¿no? Exposición de tejido cerebral, bueno, obviamente eso se puede ver a simple vista, ¿no? Obviamente pues ya con eso uno define pues qué es lo que hay que hacer con el paciente, ya sea pues como manejo médico o como manejo quirúrgico, ¿sí? Y el mejor modelo de pronóstico realmente debe incluir todos los factores descritos, ¿no? Por estas razones que a veces el Marshall no se usa mucho, porque el Marshall no incluye el estado neurológico, sino que incluye más como desviación de línea media y tamaño del hematoma, ¿sí? Entonces es una combinación de todas estas cosas, ¿no? Mecanismo del trauma, Glasgow del paciente y la lesión estructural, ¿no? ¿Qué volumen tiene y cuánto desviación de línea media? Para entonces poder tomar una decisión quirúrgica, ¿sí? Entonces, según el mecanismo de lesión o el vector de trauma, pues la lesión puede ser contusa, puede ser penetrante, puede ser cortante, puede ser explosiva. Explosiva como ocurre muchas veces con accidentes donde ha habido gente que trabaja en taller en donde está inflando una llanta y la llanta le explota. Incluso han muerto en el mismo área del accidente o después en el hospital por trauma encefálico severo después de la explosión de la llanta, ¿sí? Entonces, contuso, pues, por ejemplo, una bola de béisbol, una piedra, ¿no? Que es muy más común en nuestra comunidad. Con contuso cortante, aquí, pues, obviamente, esto es en los Estados Unidos, que juegan hockey. Aquí en Panamá, pues, sería un machete, ¿no? Que es lo clásico, ¿no? Eso sería un trauma contuso cortante, ¿no? Variantes pueden llegar con el machete encrustado en la cabeza, o bueno, que también se ha visto, pues, con un cuchillo metido en la cabeza, ¿no? También. Entonces, sí, sí, parece exagerado, pero sí pasa, sí ocurre, y es bien común verlo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se clasifica? Según la escala de Comer-Glasgow. Entonces, bueno, obviamente aquí tenemos que saber evaluar la escala de Comer-Glasgow, ¿no? Ya vimos en la primera clase, ¿no? De examen físico, una breve explicación de cómo se evalúa, pues, la escala de coma de Glasgow. Entonces, pues, saber, pues, que hay un componente visual, un componente verbal, un componente motor, ¿sí? El visual tiene 4 puntos, el verbal tiene 5 puntos y el motor tiene 6 puntos, en donde la parte visual, pues, habíamos dicho que habían unos sesgos de la evaluación del Glasgow, en donde, pues, obviamente, pues no necesariamente 4 puntos es que la apertura sea espontánea, sino que si usted está despierto, si está dormido, perdón, y usted lo llama y se despierta y comienza a hablar con usted, como cuando usted se levanta en la mañana para ir a la universidad, pues usted no tiene pérdida de estado de Glasgow por eso, ¿no? Son los 4 puntos. El estímulo verbal más que todo no sería, porque vuelvo y repito, aquí entra el paciente que es despertado después de dormir, sino que sería más que todo un paciente que está somnoliento, o sea, un paciente que usted lo llama y se vuelve a dormir. Usted lo llama nuevamente, te responde una pregunta como el nombre, y luego cuando vas a proceder con la segunda pregunta se vuelve a dormir. Entonces ya ahí sí tienes que considerar que la gente tiene cierre, o sea, está somnoliento y cierra los ojos nuevamente, entonces ahí sí tendría los 3 puntos. Si el paciente solamente abre los estímulos
los ojos, perdón, al estímulo doloroso. Entonces ya estamos hablando de un paciente que tiene 2 puntos. Obviamente, esto es un paciente que está estupuroso, incluso pues en coma. Y pues, sin respuesta, pues, obviamente un paciente que también está estupuroso en coma. ¿Sí? Verbal, ¿no? La conversación tiene que estar orientada, ¿no? Y recuerden que eso se evalúa con las 3 esferas, que es el espacio, persona y tiempo, ¿no? Para que se acuerden, sería persona, espacio y tiempo. Acuérdense de PET, ¿no? Como de mascota, ¿no? Para que tengan una mnemotécnica en la mente y se acuerden. Persona, nombre, espacio, dónde se encuentra, si está en un hospital es suficiente. A veces no saben en qué hospital están. Acuérdense que están con dolor, están con sufrimiento, están siendo trasladados. No se van a acordar específicamente si están en Changuinola o en Chiriquí o en el regional, o en el Chicho Fábrega, o en el Aquilino Tejera, o sea, no van a saber quizás, ¿no? Entonces pueden estar confusos por todo el traslado, por el dolor, ¿no? Entonces, sencillo, ¿no? Que con que sepa que está en el hospital es suficiente. Y el tiempo, ¿no? Recuerden también, preguntas sencillas, no le pregunten qué hora es. A veces no saben, después de toda la conmoción que ha ocurrido después del accidente, no va a saber qué hora es. Va a perder noción del tiempo, ¿no? Pero que sepa que estamos en marzo del 2026, por ejemplo, ¿no? Es suficiente. Ya entonces, si falla uno de estos 3 ítems, solamente uno de ellos, entonces entra en 4 puntos, que estaría desorientado. Palabras inadecuadas, recuerden que es una respuesta inapropiada a la pregunta, y en todo caso, pues, también hay aquí no solamente las vulgaridades, ¿no? Como muchos piensan, ¿no? Como el ejemplo que le di en la primera presentación, ¿sí? Que a veces unos piensan que es porque dice vulgaridades. No, sino que, digo, puede que las diga, pero no por eso significa que exactamente solamente las vulgaridades son palabras inadecuadas, sino que pueden ser vulgaridades o pueden ser respuestas que no tienen que ver con una pregunta. Sonidos incomprensibles, obviamente, pues que no se entiende lo que dice, solamente son gestos culturales y pues sin respuesta. Bien, entonces, motor, ¿no? Obedece órdenes, por supuesto. Aquí acuérdense del paciente que está con una sección medular, ¿no? Si se cayó una palma y tiene una fractura cervical y no puede mover el cuello para abajo, el paciente está hablando contigo, tiene los ojos abiertos y te está respondiendo tus preguntas de interrogatorio. Te está diciendo, doctor, sí, yo me llamo fulano de tal y me caí de una palma. Entonces, pues, por supuesto, pues allí ese paciente ya te está obedeciendo las órdenes, ¿sí? Si le pides que te levante el brazo, no le vas a poner sin respuesta porque él no tiene la culpa de tener una sección medular, ¿me explico? O sea, el hecho de que no pueda, por alguna incapacidad, mover sus extremidades, no se le vas a quitar el lazo. Aquí también entra el ejemplo de los pacientes mudos. Si un paciente llega a tu consulta y es mudo, pero está despierto y llega a la consulta porque quiere verse una infección de un oído, ¿sí? Que le está botando pus, pero el paciente no habla porque simplemente es mudo, tú por eso no vas a decir que el paciente tiene Glasgow disminuido porque tiene sin respuesta verbal, ¿no? Sino que simplemente eres tú el que no sabes hablar mudo. Él sí sabe comunicarse con señas, tú no. ¿Me explico? Entonces, pues son esos detalles importantes, ¿no? Que localiza el dolor. Sí, ya usualmente es un paciente que sí está en coma, ¿ok? Importante. Que retira el dolor. Y también aquí entra la parte facial, porque usualmente el paciente si retira el dolor, usualmente si no lo puede hacer con las extremidades, usualmente sí se ve cómo frunce el ceño. Puede fruncir el ceño, puede, como quien dice, ¿no? Sentir el dolor y eso forma parte del retiro. A veces mueven la cabeza hacia atrás, ¿no? Eso forma parte de retirada del dolor. Ya flexión normal, si es descerebración, que es una lesión por encima del núcleo rojo y por debajo del núcleo rojo que está a nivel del mesencéfalo, entonces es perdón, disculpen, decorticación, que es cuando el paciente tiene una lesión por encima del núcleo rojo, y descerebración cuando el paciente pues ya no se tiene una lesión por debajo del núcleo rojo, ¿no? Recuerden que el núcleo rojo es una estructura anatómica que se encuentra a nivel del mesencéfalo. Entonces ese lugar es el punto de corte para poder saber pues si la lesión, si el paciente de cerebro decortica, ¿no? Y sin respuesta obviamente no hace nada, completamente nada, ¿no? A veces pueden tener algunos movimientos reflejos, ¿no? Como una retirada en las piernas, hacen como una flexión en la pierna. Eso se puede considerar incluso sin respuesta, ¿no? Así que hay que tener cuidado con observar al paciente porque algunos movimientos ya son movimientos reflejos espinales, ¿no? Y esos a veces no cuentan específicamente como ninguno de estos otros movimientos, ¿sí? Entonces, según la severidad clínica,
obviamente, pues también el Glasgow juega un papel fundamental aquí, juega un papel fundamental. El trauma puede ser leve, si el Glasgow es entre 14 y 15, o sea, si uno está somnoliento, está desorientado, está confuso, entre 14 y 15. Es moderado si el Glasgow ya está entre 3 y 9. Y es severo, obviamente, si el paciente está en coma, y este paciente obviamente va a tener que ya estar entonces, un paciente que está ya con hay que entonces asegurarle la vía aérea, ¿no? A un ventilador mecánico, porque usualmente pues ya obviamente es un paciente pues que requiere pues ya manejo de la vía aérea avanzado. Según la descripción estructural, obviamente, con la tomografía, ¿no? Con el CAT. ¿Y por qué digo CAT? Porque aquí tienen que estar claros de que el CAT es el estudio de elección, el estudio gold standard para el diagnóstico de cualquier trauma. Si tú no vas a tener un paciente que llega con un accidente de automóvil y le vas a decir, oiga, hay que hacer una resonancia magnética. Claro que no. Nunca se le va a hacer una resonancia magnética, se le va a hacer una tomografía. Y con una tomografía se puede definir el manejo inmediatamente. O sea, estos pacientes van al quirófano con CAT, no con resonancia. No necesitan resonancia magnética. Y hay en todo caso una lesión axonal difusa, tampoco se le hace la resonancia inmediatamente. A veces se le hace después, porque muchas veces los pacientes pueden tener lesión axonal difusa, pero despiertan el mismo día o 24 horas después o 48 horas después, o a veces ya cuando es un poquito más severo puede despertar más de 3 días, una semana después, pero pues si ya no despierta, entonces ya hay que pensar que hay una lesión axonal difusa bien, o sea, bien instaurada, ¿no? Y obviamente pues ya ahí sí, como parte del diagnóstico, se requiere realizar una resonancia magnética para poder evaluar qué. Perdón, se me fue ahí el trazo hacia afuera. Para poder evaluar pues que no haya lesiones de contusiones a nivel de la línea media. ¿Sí? La línea media, ¿no? Que sería entonces periventriculares, sería núcleos de la base, lo que sería núcleo caudado, tálamo. Bueno, el tálamo es parte del encéfalo, ¿no? Pero bueno, está en esa región del core, el core cerebral, y obviamente pues las regiones, el tallo cerebral, ¿no? Mesencéfalo, el puente, por supuesto, ¿no? Y el bulbo entonces raquídeo, ¿no? El bulbo raquídeo, todas esas son estructuras pues que hay que evaluar adecuadamente, ¿sí? Para saber si no hay lesiones puntiformes en la resonancia magnética que expliquen por qué el paciente está en coma y por qué no despierta. ¿Okay? Entonces, pues también obviamente vamos a ver si no hay un hematoma epidural. Ahorita igual tenemos los ejemplos, ¿no? Una imagen con forma lenticular, el hematoma subdural, que bueno, pues si es agudo, obviamente pues va a tener forma de semiluna y va a ser hiperdenso. Recuerden que la sangre en la tomografía aguda, la sangre aguda se ve hiperdensa, hiperdensa, o sea, que se ve blanca, ¿sí? Acuérdense de eso, se ve el color blanco, ¿sí? Importante, ¿no? Hiperdensidad es blanco. Recuerden de las unidades de Hounsfield que ustedes ya conocen por sus clases de radiología, ¿sí? La sangre aguda en la tomografía se ve blanca, ¿sí? Importante, muy importante que sepan ese dato. Se ve white, se ve blanca. Hemorragia subaracnoidea, no. Obviamente se va a ver la cisterna de la base, también se va a ver también a nivel de la convexidad, ¿no? Se va a ver los trazos como de los surcos así, ¿no? Entonces es importante, ¿no? ¿Me explico? Hay contusión cerebral también. Contusión cerebral se va a ver entonces, obviamente, en la tomografía, se va a ver línea media, por ejemplo, ¿no? Los ventrículos, ¿no? Esto es nomás un ejemplo. Y se va a ver entonces el gran hematoma, ¿no? Ya sea en el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, en todo caso, ¿no? Entonces la contusión cerebral. Fractura del cráneo, obviamente pueden ser lineales, pueden ser deprimidas, pueden ser deprimidas cerradas o pueden ser deprimidas expuestas, que entonces ya la piel está abierta e incluso el contenido del cerebro se puede estar saliendo por la herida. Y para que sepan, pues, ustedes que son estudiantes, pues, es muy común que ustedes por inexperiencia vean el mismo cerebro saliéndose por el cráneo, pero piensen que no sepan qué es. O piensen que a veces, y lo digo porque la enfermera siempre te llama, a veces la enfermera que se da cuenta, porque a veces el médico hace como evaluaciones muy rápidas, entonces la enfermera llega y como que lo ve un poquito a veces más detenido cuando está poniendo la venoclisis y esto, que empieza a salir como blanco por el cerebro, la enfermera te llama y te dice, mira doctor, la gente que acaba de llegar del accidente de tránsito, está botando pus por la cabeza. Obviamente no va a botar pus, no se puede formar pus en menos de 2 horas, ¿me explico?
Entonces, obviamente, si usted, la enfermera le dice que está botando pus, entonces ustedes ya saben que eso no es pus. Eso es cerebro que se está saliendo por la cabeza, ¿sí? Porque se ve blanco, así como blanco rosado, ¿ok? Entonces, importante, ¿no? Obviamente se comienza a salir porque la presión intracraneal aumenta, ya sea por el hematoma que tenga, ya sea que tenga un hematoma subdural agudo, tenga un hematoma epidural, eso obviamente empuja el cerebro y si el cerebro encuentra un escape, ¿no? Se va a comenzar a salir todo el cerebro por la herida postraumática, ¿sí? Entonces es importante esa parte. Bueno, la conmoción usualmente es una pérdida de estado de alerta que no incluye, o sea, va a tener un CAT limpio, un CAT normal, o sea, se ve todo bien, todo en orden, no hay ninguna lesión. Entonces, obviamente, pues, ahí sería clasificado como una conmoción, ¿sí? Solamente, o sea, no hay lesión estructural, una conmoción solamente. Entonces, aquí, esto es el ejemplo de una lesión, perdón, de un CAT normal. Esta es normal. Aquí no hay nada. Aquí están los surcos presentes, no hay datos de aumento de la presión intracraneal, está la línea media conservada y no hay pérdida de la relación sustancia gris, sustancia blanca. Vamos a aprovechar para decirles eso rápido. Si ustedes pueden observar con detalle, aquí se pueden, en este surco, por ejemplo, se ve el surco, se ven los surcos así, por ejemplo, y ustedes pueden ver que aquí hay como otra línea más gris profunda. Entonces ahí está. Entonces esto sería corteza cerebral, igual como lo han visto en sus clases de anatomía, corteza cerebral que se ve en este caso en la tomografía más blanca, y la sustancia blanca, o, o, o lo que no es corteza, pues que lo que es subcortical se ve más gris en la tomografía. Entonces eso se diferencia en un cerebro normal. Recuerden, no tienen que ser tampoco unos expertos en anatomía, con que sepan que esto es un ventrículo, ¿sí? Y esto acá es otro ventrículo, es suficiente porque ya saben que la relación es simétrica, o sea, lo mismo que está aquí es lo mismo que está acá, o sea, lo derecho es igual que lo izquierdo. Si en todo caso ustedes ven que este ventrículo está ausente, no se ve esto, y todo está desplazado hacia acá, entonces obviamente pues estamos hablando de que hay un efecto de masa quizás en el lado contrario, por ejemplo, la formación de hematoma epidural aquí, que está empujando el cerebro hacia allá. No se puede mover entonces lo que sería una herniación subfalcina, ¿no? Por ejemplo, a este nivel, ¿no? Luego sería entonces lo que es desviación de línea media, ¿sí? Y los surcos también, por ejemplo, si se hay desviación de línea media, es decir, si hay un gran hematoma, por ejemplo, el cerebro se puede comenzar a ver plano, así, plano, completamente plano, se pierde la relación córtico-subcortical y se ve el cerebro plano, y obviamente pues más hacia el lado afectado, ¿no? Y obviamente la pérdida de los surcos, se ve el cerebro completamente plano, indica entonces que ahí también aumenta la presión renal. Entonces, tres hallazgos radiológicos que indican aumento de la presión renal son pérdida de la relación sustancia gris, sustancia blanca, ¿sí? O sea, sustancia gris, sustancia blanca. Desviación de la línea media y, y borramiento de los surcos, ¿sí? Esos son tres signos radiológicos, hay más por supuesto, pero esos son tres signos radiológicos básicos que todo médico debe conocer para saber si hay un aumento o no de la presión intracraneal. Vamos a ver los diferentes ejemplos ahora. En este caso pues tenemos un CAT normal y cómo se vería un CAT patológico. En este caso pues tenemos una contusión cerebral. Recuerden que la sangre aguda se ve blanca en la tomografía. Entonces aquí tenemos una contusión cerebral, incluso aquí tenemos algo de hemorragia subarachnoidea postraumática, ¿sí? En la cisterna aquí perisilviana. Y por supuesto, pues, claro, habría que ver más cortos, ¿no? Que puede ser también un mix de hematoma subdural agudo, incluso, ¿no? Aquí pueden ver cómo este fenómeno, cómo esto está haciendo que la línea media se desvíe, ¿no? Entonces ya no se ve simétrico, ¿no? Aquí incluso, aquí está la línea media desviada, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy dibujando aquí? Esto es el fax, ¿no? Se ve el cerebro, el ventrículo de este lado, ahora está metido acá del lado contrario, ¿no? Entonces aquí hay una herniación subfalcina. Aquí pueden ver el sistema ventricular, ven cómo así está completamente desviado hacia el lado contrario, ¿sí? Por el efecto de masa. Ven, los surcos están todos aplanados, no se ven los surcos, o se ven pocos, ¿sí? Eso indica otro signo de aumento de la presión intracraneal. Entonces, pues son detalles importantes que
deben de hablar cuando ven una tomografía, ¿no? Obviamente la contusión cerebral aquí evidente, ¿no? Y la pérdida de la sustancia gris y sustancia blanca, pues en este caso sí se ve un poquito, pero también a veces cuando hay mucho edema, por ejemplo aquí, ya no se ve la relación, incluso se ve hipodenso. Aquí en esta región se ve hipodensa, cuando quizás debería ser un poquito más blanco, demostrando pues el área de la corteza, ¿sí? Otra cosa importante es que las contusiones cerebrales tienen un patrón de sal y pimienta, ¿sí? De blanco, como si fuera sal blanca, y se ve entonces oscuro alrededor, que es el edema citotóxico, ¿no? Que es la lesión del panénquima, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo gris alrededor sería la pimienta, ¿no? Como si fuera sal y pimienta alrededor, por eso es que se llama sal y pimienta. Eso es un signo radiológico que es igual a una contusión cerebral, ¿sí? Muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión estructural, igual, tenemos siempre el CAN normal para comparar, y tenemos aquí pues un hematoma estructural agudo, ¿no? Ven la forma de luna, ¿sí? La forma de semiluna, ¿no? Hiperdenso, ¿no? Se ve blanco, es sangre aguda, ¿no? Aquí ven cómo se ve desviación de la línea media, ¿no? Ven cómo el ventrículo de este lado no está. ¿Qué se hizo? No está herniado, está por debajo, está metido, nomás el ventrículo contralateral. Ven cómo no hay surcos presentes también. Acá se ven todavía un poco, acá se ven todavía un poquito, un poco se ven, ¿no? Porque este lado tiene menos efecto de masa. Pero aquí están completamente aplanados, ¿sí? Entonces, pues, son datos de aumento de la presión intracraneal importantes. Igual, nuestro CAT normal, nuestro CAT con una hematoma subdural crónico, ¿no? Una lesión hipodensa, en este caso, pues, la sangre crónica en la tomografía, en el CAT se ve hipodensa, ¿no? Se ve oscura, se ve gris. Entonces, esto es un hematoma subdural crónico, ¿no? Pero tiene, obviamente, pues, también borramiento de surcos, efecto de masa. Ven como la línea media, ven, está desviada aquí, ¿no? Completamente desviada, varios milímetros de la línea media, ¿no? Y se ve como el sistema ventricular está empujado, ¿no? Hacia el lado contrario, ¿no? Y se ve la asimetría, ¿no? Aquí tenemos también un CAT normal, siempre vamos a tener un CAT normal para comparar, y aquí tenemos pues cómo se ve el famoso hematoma epidural, los surcos borrados, aquí la línea media desviada, herniación subfalcina, está metiendo todo el cerebro para acá, el cuerpo calloso aquí, la rodilla del cuerpo calloso está sufriendo, y miren cómo este ventrículo está colapsado aquí, ¿no? Y este ventrículo acá está más agrandado, ¿ok? Entonces, obviamente, pues son señales que están indicando pues que hay aumentos de la presión craneal. Aquí, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea postraumática, siempre nuestro CAN normal, hemorragia subaracnoidea postraumática, ven como a nivel de la cisterna silviana se ve la sangre, acá también. Ven como también hay molde de sangre dentro del sistema ventricular. Eso también forma parte de lo que es hemorragia subaracnoidea. ¿Okay? Sangre que va entre los surcos. Se ve la sangre, ¿no? Y se pierde esa relación como de la hipodensidad de los surcos, que es líquido cefalorraquídeo. Queda reemplazado por sangre que queda en el espacio subaracnoideo, ¿no? Donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y también pues, es importante pues, ver las fracturas. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura deprimida. Ya habrá que ver si es expuesta o no expuesta, si hay abertura de la piel, ¿no? Obviamente, pues, si hay abertura de la piel y si está expuesta la fractura y está deprimida, eso es una indicación, pues, de llevar al paciente al quirófano para una limpieza y debridamiento, para evitar osteomielitis del hueso, ¿no? Porque también hay osteomielitis del cráneo, por supuesto. Entonces, contusión versus conmoción, ya se lo dije antes, la contusión usualmente es una lesión con pérdida de estado de alerta. La conmoción también, pero la diferencia es que la contusión tiene una lesión estructural en la tomografía y la conmoción no tiene, no la tiene. ¿Sí? Entonces, pues eso es importante, ¿no? Saberlo, porque la gente puede haber perdido esta alerta, pues si el CAT está normal y ya después se despertó, obviamente está conmocionado. Si el paciente no se despierta después del trauma, y no hay nada en el CAT, hay que pensar que tiene una lesión axonal difusa, o sea, pequeñas lesiones puntiformes que no son muchas veces evaluables. A veces se pueden ver en la tomografía, a veces se ven un poquito, a veces son un poquito más grandes, a veces se ven con mucha imaginación. A veces están también en línea media de tallo, ¿no? Mesencéfalo, puente y bulbo, son difíciles de ver, pero cuando uno las ve sospechar, pues si el paciente más está en coma, ¿no? Y obviamente después la severidad del coma va a ir también relacionada a la lesión axonal difusa, pues mientras más en áreas más elocuentes, ¿no? Como por ejemplo en el core,
cerebral que incluye pues los núcleos de la base y el de encéfalo. Ahí entra tálamo, hipotálamo, subtálamo. Y por supuesto, pues si está a nivel del tallo, también peor todavía, ¿no? Puede haber contusiones más corticosubcorticales hacia la convexidad. El paciente puede tener también aquí alteraciones de la conciencia, pero son más leves, ¿no? Así que hay una lesión axonal difusa más leve, ¿no? Pero sí hay que sospechar pues que si está en coma y está limpio el CAP, pues es una lesión axonal difusa. Y por esa razón es que estos pacientes al inicio, pues ya por descarte queda diagnosticado como una lesión axonal difusa, o sea, una LAD, una lesión axonal difusa, pero requieren como estudio complementario, y más si no despiertan en un par de días, una resonancia magnética para poder evidenciar pues las lesiones contusionales a nivel de la línea media, puente o sea, tallo, perdón, que son ya estructuras más pequeñas y con una resonancia magnética se pueden ver con más detalle, ¿no? Y bueno, saber por qué no sale el coma, ¿no? Créanme que es muy difícil a veces hacer resonancia magnética en algunas instituciones públicas, más que todo porque a veces no se puede hacer resonancias con pacientes intubados. No tanto porque estén inestables, porque bueno, claro, obviamente que esté inestable es una contraindicación para hacer resonancia magnética, sino más que todo es porque el paciente está intubado, entonces no hay a veces algunos insumos para poder hacerle el estudio con el ventilador y todo eso, requieren a veces también bombas como equipos de plástico, a veces incluso bombas de infusión de plástico, que a veces en algunos hospitales no hay, pero eso no se le hace con protocolo de resonancia magnética. Y bueno, al final pues el paciente queda con el diagnóstico por descarte, ¿no? De que se ven las lesiones puntiformes apenas pues en el CAT y el paciente obviamente está en coma y no despierta. El hematoma, bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? De algunas características clínicas de lo que sería pues cada hematoma, ¿no? En este caso cada lesión estructural. Por ejemplo, vamos a ver la hematoma epidural. Se asocia la ruptura de las arterias meningia media. Arteria meningia media. Recuerden que la arteria meningia media sale del foramen lacerum, el foramen espinoso, perdón, que se encuentra a nivel de la base del cráneo, en la fosa media. La arteria meningia media discurre pues por todo lo que es la calota y irriga la dura madre. Cuando hay fractura del hueso, ella se rompe y se forma ese sangrado pues en forma lenticular, ¿no? Entonces, en forma de lenteja, ¿no? Aquí está la forma de lenteja, ¿no? Eso es lenticular, eso es un hematoma epidural. Tiene características de que respeta las áreas de la sutura, o sea, no cruza la línea media. La línea media no, perdón, no cruza la sutura, o sea, que si es el hueso parietal, no cruza esa frontal, ¿no? Usualmente, ¿no? Respeta las suturas del cráneo. Según una imagen lenticular, ya lo dije, es menos frecuente que el hematoma celular agudo, claro que sí. Y a pesar de que se vea más aparatoso, tiene menos mortalidad. Tiene una mortalidad del 30% más o menos. Claro, depende, ¿no? ¿Qué tan grande es el hematoma? Por ejemplo, yo tengo un paciente que acabo de operar en esta ocasión con un gran hematoma epidural más o menos como este tamaño. Después se infartó todo el cerebro por la gran compresión de la estructura, igual por un tiempo muy grande. Y falleció. Y bueno, ahorita está muy grave ahorita en coma, ¿no? Porque tiene todo el hemisferio de ese lado infartado. Y parte del mesencéfalo y parte del puente. Entonces, pues, importante saber que también tiene alrededor del 30% esta presentación clínica que es la famosa walk and die. El walk and die, que es que el paciente tiene trauma, pierde el estado de alerta, se levanta, camina, llega incluso a casa y después, por decirlo así, queda inconsciente de nuevo y después se muere, ¿no? Entonces es famoso porque no es que se muera, sino que tiene la pérdida de estado de alerta, se despierta, camina, se va a la casa, claro, llega con la historia de trauma, a veces vomitando, a veces bastante confuso, dice que se siente mal, se va a dormir, se acuesta a dormir y después no despierta más. Obviamente queda en coma, ¿no? Obviamente la madre se da cuenta o la familia se da cuenta porque está vomitando en la cama o hace ruidos extraños y no despierta al día siguiente y esto. Entonces, obviamente pues ya sospechan automáticamente de que el trauma que tuvo anoche pues lo tiene así y lo llevan al hospital y le sale el hematoma epidural, ¿no? Ese es el famoso walk and die, ¿no? Y obviamente pues el paciente pues mientras más demore llegar al hospital. Claro, si la ciudad es pequeña, quizás no hay un infarto, pero si demora mucho en llegar al hospital, se infartan los territorios arteriales grandes, especialmente la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior, que son los que quedan comprimidos, ¿sí? Esto es un hematoma epidural, ¿no? Ven cómo está la línea media, ¿no? Y ven cómo entonces este ventrículo está desplazado, ¿no? Hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, obviamente, pues,
Hay efecto de masa, hay borramiento del surco y datos clínicos, no, aumenta la presión craneal. Incluso aquí se ven los surcos borrados, ¿no, amigo? Pérdida de relación sustancia blanca, sustancia gris. Bueno, aquí se pierde un poco en esta región donde debería estar la corteza, ¿sí? Hematoma subdural, bueno, ya lo saben, ¿no? La acumulación de sangre entonces en el espacio subdural, obviamente. El epidural obviamente es porque ocurre sobre la dura madre, el subdural ocurre debajo de la dura madre y entre el cerebro. Eh, obviamente, pues, imagen de semiluna. Eh, este sí tiene una alta mortalidad, aunque sea menos aparatoso que el otro, tiene una alta mortalidad del 50-90%. Y si está relacionado, porque es muy común a la anticoagulación, ya de un 90 a un 100%. Pasa en muchos pacientes abuelitos que se caen en la casa, estaban tomando aspirina, clopidogrel, warfarina, rivaroxaban, apixaban, cualquier anticoagulante que tú quieras, y comienza, después la caída se deteriora, comienza un deterioro progresivo, primero lo lleva al hospital, hacen el CAT, tiene hematoma subdural agudo, a veces en este caso muy grande, incluso ya está en coma. Ven que aquí no se ve ventrículo, no está el ventrículo, no sé, se perdió. Está herniado, tiene una herniación subfalcina, y bueno, vamos a hablar de las herniaciones ahorita. Bueno, voy a aprovechar esta diapositiva para hablar de las herniaciones porque si no se nos pueden quedar por fuera. ¿Sí? Acuérdense que el cerebro tiene dos compartimentos, un compartimento supratentorial y un compartimento infratentorial, y esta sería la médula espinal. Entonces el cerebro tiene los ventrículos aquí, por ejemplo, ventrículo lateral, el tercer ventrículo, la línea media, y aquí estaría pues lo que sería el mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿no? Entonces aquí estaría lo que sería pues el cerebelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una herniación subfalcina, el cerebro se mete por debajo del falx hacia el otro lado. Esto, por ejemplo, aquí es una herniación subfalcina, ¿sí? Herniación subfalcina. Cuando hay una herniación uncal, usualmente el lóbulo temporal, la región mesial, el lóbulo temporal empuja el tallo hacia el lado contralateral. Obviamente puede ocasionar la famosa dilatación pupilar, muy importante, ¿no? Ocasiona la famosa pupila dilatada cuando hay aumento de la presión intracraneal, ¿no? Pupila dilatada, ¿sí? Y el paciente ya incluso puede estar en coma, o muy cercano al coma. El lajo aquí ya de 8, quizá, o muy cercano al 8. Cuando hay herniación subfalcina, el paciente puede estar a veces despierto y a veces puede con el lajo disminuido, pero no necesariamente en coma. Y cuando hay una herniación amigdalina, que la amígdala del cerebelo se mete por el foramen magno así, comprime los centros cardiorrespiratorios del bulbo y la médula espinal alta, y entonces eso ocasiona pues parada cardiorrespiratoria y la muerte del paciente. Usualmente pues estos pacientes pues que tienen, ¿cómo se llama? Estas herniaciones ya son pacientes que están en lajo de 3 o incluso muertos. Entonces saber pues que la mortalidad de las herniaciones va en orden descendente, ¿sí? Es más grave mientras más baja sea la herniación, ¿ok? Importante. Ahora sí, continuamos. Una mortalidad del 50-90%, el mismo hematoma subdural agudo, y cuando está anticoagulado el paciente, peor todavía, ¿no? Porque obviamente hay que operarlo, vuelve a resangrar y bueno, se complica el paciente. Entonces, el hematoma subdural a veces puede, si no es muy grave, a veces laminar, o sea, que mide menos de 1.5 centímetros. Si mide menos de 1.5 centímetros, a veces se puede considerar no dar manejo quirúrgico. Obviamente también depende de qué glasgow tenga el paciente, depende de las comorbilidades, depende de muchas cosas, ¿no? Siempre se toma con pinzas, ¿no? Se le dice hematoma subdural agudo laminar. Si es laminar, tú puedes decidir no operarlo. Entonces tienes que vigilarlo con tomografías controles a las 24, a las 48 horas. Suspender la anticoagulación si la tiene. Revertir la anticoagulación. A veces hay que ponerle plaquetas si está tomando aspirina y todas estas cosas. Y obviamente pues el hematoma subdural agudo puede comenzar a tener entonces cambios hacia la cronificación. O sea, se empieza a poner hipodenso. A veces pasa que se pone hipodenso y ya entonces es mucho más fácil operarlo porque ya no hay que hacer una craneotomía. Lo que pasa es que cuando hay un hematoma subdural, como agudo, hay que abrir todo el cráneo, así de esta forma. Pero cuando el hematoma es crónico, como vamos a ver si tengo la imagen, como que está aquí, que es en la misma forma semiluna, pero es crónico porque es hipodenso, se puede evacuar por un pequeño huequito.
Entonces, como el tamaño de una moneda de 25 centavos, entonces por ahí se evacúa el hematoma y entonces ya es una cirugía menos mórbida, ¿no? Requiere menos cuidados especiales. El paciente puede ir para la sala después de la cirugía y entonces el hematoma se cronifica y se puede evacuar más fácil. A veces incluso se reabsorbe, ni siquiera hay que operar al paciente, pero depende, pero hay que llevarlo muy de cerca, muy vigilado, ¿no? Para saber si al final pues, requiere o no requiere operación. Características clínicas, ¿no? Aumento de la presión intracraneal, puede haber hemiparesia, obviamente pues, por lesión del hemisferio, contralateral, disminución de estado de alerta, disminución del Glasgow, por supuesto, y dilatación pupilar icilateral en todo caso de que ya haya una herniación, una herniación uncal asociada, ¿no? Y bueno, fenómeno de Kernohan, ¿no? Que es cuando hay una herniación uncal, que entonces consiste pues, en pupila dilatada icilateral y en hemiparesia contralateral, ¿no? Entonces, igual, pueden buscarlo uno para que lo revisen. Aquí hematoma solar versus epidural, una imagen anatómica de lo que es el scalp, ¿no? Piel, hueso, el hematoma epidural se forma entre el hueso y la dura madre, ¿no? Que es esto en rojo. La dura madre tiene siempre dos capas, una capa perióstica y una capa visceral. Entonces, obviamente, saber pues que entre las dos capas se forman los senos, ¿no? Bueno, eso no entra del caso, ¿no? Pero es para que más o menos entiendan la anatomía que está aquí. Aquí se forma el hematoma epidural, ¿no? Que es por encima de la dura madre, y el subdural se forma por debajo de la dura madre, ¿no? Y tiene forma de semiluna, es diferente, ¿no? Este tiene forma de lenteja, este tiene forma de semiluna. Entonces, pues los hematomas epidurales, los hematomas solares pueden irse cronificando en el tiempo, o sea, de 1 a 3 días son agudos, después de 4 a 2 semanas más o menos son subagudos y ya después son crónicos ya, solamente de 3 semanas en adelante. Este es el famoso hematoma solar crónico, pero ustedes, para que sepan, no todos los pacientes llegan así, o sea, llegan con el solar agudo que cronifica, sino que muchas llegan con el solar crónico solamente. Y muchas veces no necesariamente es que hayan hecho el hematoma solar agudo. No, no necesariamente, muchas veces son traumas banales. Se golpea la cabeza con la puerta del carro, no pierde la conciencia, tiene una caída a veces, ni siquiera con golpe en la cabeza directo, sino nada más por el mismo mero ensayamiento de la cabeza. Se rompen las venas puentes que están a nivel del espacio subdural y comienza a haber un liqueo de sangre poco a poco, que entonces va ocasionando una membrana, una cápsula, va ocasionando pues una salida de marcadores inflamatorios que entonces comienzan a aumentar pues lo que es el trasudado. Entonces al final pues, el paciente desarrolla un hematoma que cuando ya obviamente supera lo que es la ley de Monroe-Kelly, pues entonces el paciente se descompensa y llega al hospital con somnolencia, Glasgow disminuido, hemiparético, focalizado pues, y obviamente pues es un clásico abuelito, usualmente más de 65 años, que tuvo una historia de una caída hace entre dos semanas a 2 meses atrás. Y entonces, pues, bien, le hace la tomografía y le encuentran este hallazgo, pues, en el estudio. Este se evacúa por el trépano, este es más fácil de operar, ¿no? Y se recupera mucho más rápido. Siempre hay un trauma asociado, ¿no? A veces, el paciente no recuerda el trauma, los familiares no recuerdan que se haya golpeado, y muchas veces es porque están tomando también anticoagulación, ¿sí? Pero siempre hay un trauma menor, un trauma banal asociado. Por eso que dije trauma banal, porque hay un trauma banal asociado. Cefalea, confusión, desorientación, trastorno del lenguaje, afasia, hemiparesia, convulsión. Clínica, pues, de algún problema a nivel cerebral. Es hipodenso, ¿no? Porque la sangre crónica se ve oscura en la tomografía, ¿sí? Y la característica es el aceite de motor, cuando lo evacúas ya no es sangre coagulada, sino que parece como sangre negra oscura, ¿no? Y nada, aquí está un poco la fisiopatología del hematoma solar crónico, es lo que le dije, ¿no? De los marcadores inflamatorios, que comienza a alterar la alteración de la cascada de la coagulación y al final pues comienza a acumular la sangre allí crónica, ¿no? Y la sangre después se va alisando y bueno, al final es sangre crónica, sangre vieja que sale de ahí, sangre oscura, ¿no? Entonces, pues, y también otra patología, pues, que es la hemorragia subaracnoidea postraumática, que no tiene nada que ver. Hay dos tipos de hemorragia subaracnoidea. Esto es muy importante que lo sepan desde ahorita. Está la traumática y está la espontánea. La principal causa de hemorragia subaracnoidea es el trauma. Acuérdense de eso, el 80%, ¿sí? Y el resto son espontáneas. ¿Y cuál es la mayor causa de las espontáneas? La ruptura de aneurismas, ¿sí? Pero los aneurismas, la fisiopatología, pues, de una hemorragia subaracnoidea secundaria a la ruptura de un aneurisma
Es muy diferente a, a la fisiopatología de una hemorragia subaracnoidea secundaria a un trauma. Son completamente diferentes. Usualmente la traumática no me preocupa tanto. En realidad, muy poco hay que hacer. Muchas veces pues asunto que el paciente vaya mejorando poco a poco. Pero las espontáneas, que es por aneurisma, si entonces el paciente ya está más complicado, más grave, es un aneurisma que se rompió, y entonces hay que operarlo. Y la hemorragia subaracnoidea por aneurisma tiene una fisiopatología completamente diferente a lo que es un SB común y corriente. Por esa razón es que yo siempre hago el énfasis de que cuando hay un SB puede ser isquémico o hemorrágico, pero la hemorragia subaracnoidea es un tema completamente aparte. Ya verán cuando lo demos el tema específicamente. ¿Okay? Entonces, se ve hiperdensa porque obviamente es sangre aguda. ¿Sí? Es muy común en el trauma, ¿no? Ya dije que 80% de las hemorragias subaracnoideas son postraumáticas. Bueno, se detecta usualmente en las primeras horas, ¿no? Y después ya se va limpiando, ¿no? Ya se va, porque el líquido cefalorraquídeo pues se va moviendo. Obviamente el líquido cefalorraquídeo tiene una circulación dentro del cerebro. Y obviamente pues la sangre va fluyendo, se va moviendo y se va barriendo, ¿no? Muchas veces estos pacientes pueden desarrollar hidrocefalia aguda o crónica. Si hay mucha sangre subaracnoidea y hay moldes de sangre dentro del ventrículo, obviamente el ventrículo se va a tapar, los agujeros morros se tapan, la agujeros el conducto de Silvio se tapa, que es el conducto que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Luxio y Mayeni se tapan también, y el Lovex, por supuesto, y ecuaciones de hidrocefalia obstructiva. Y a veces, pues, por lo mismas, la misma sangre, también, más que todo, como los reactantes de la sangre, pues, en crónica, pueden obstruir las granaciones de Paccioni, que es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Y eso ocasiona entonces también pues, hidrocefalia que puede ser crónica. No es muy común verla, pero si un paciente tiene un trauma y después comienza a deteriorar, hay que sospechar que no está haciendo una hidrocefalia crónica. ¿Okay? Que a veces requiere pues, la colocación de una derivación ventrículo peritoneal. ¿Sí? Lesión axonal difusa, ya se los dije, ¿no? No todo paciente con lesión axonal difusa está en coma, muy importante que lo sepan. Pero si un paciente no tiene grandes cosas que expliquen su estado de alerta, puede tener pequeñas lesiones a nivel de la corteza o córticos subcorticales hacia la convexidad, que podría entonces explicar por qué el paciente está somnoliento, obnubilado, si no hay mucho en el CAP. A veces no se ven incluso. A veces ya cuando las lesiones son más a nivel de línea media, periventriculares, ya en el core, que es tálamo, que es diencéfalo, núcleos de la base, y aún peor, tallo cerebral. Obviamente, pues así mismo el estado neurológico es menor y obviamente el paciente entra en coma entonces. ¿Sí? Entonces son pequeñas lesiones puntiformes, hiperdensas que se ven en la tomografía inicialmente, a veces no se ven. También tienen que saber que no todas las contusiones aparecen en el primer CAT. Es muy importante, por esa razón es que un paciente que tiene trauma craneoencefálico hay que repetir un CAT en 48 horas después. Claro, ¿no? Si hay alta sospecha de que hay algo, ¿no? O más que todo cuando tienen hemorragia subaracnoidea postraumática, porque si tienen hallazgos, pues, clínicos, imagenológicos, pues, porque a veces las contusiones no se ven originalmente en el CAT de las 24 horas, sino que se ven en el CAT de las 48 horas. Se comienza a ver que se comienzan a producir algunos focos hemorrágicos intraparenquimatosos que teóricamente pues no estaban al inicio. Entonces eso es importante porque a veces el paciente no evoluciona bien o puede deteriorarse en las primeras 48 horas. Y segundo, pues, que por eso es importante hacer un CAT en las 48 horas, porque el paciente después de un trauma encefálico se puede deteriorar en las próximas 48 horas por la formación de contusiones hemorrágicas o coalescencia de las contusiones hemorrágicas que antes eran pequeñas y después aumentaron de volumen. Entonces pueden ser que no se vean o si están, aumentan de volumen. Y también hay otro pico de edema que es como entre el día 5 y 7, que obviamente pues también puede ocasionar algún tipo de deterioro neurológico del paciente, ¿sí? Pero ese es un poco menos común. Entonces, por saber esas dos cosas importantes, ¿no? Los dos picos de edema, en las 48 horas y entre el día 5 y 7, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues hay que dar medidas antiedema, manitol, salina hipertónica, se pueden dar juntas incluso, no pasa nada, ¿sí? Siempre y cuando vigile los electrolitos no pasa nada.
vigilancia de de electrolitos continuos, sodio principalmente, ¿no? Que es lo que se va a alterar. Lo importante es, pues, y bueno, lo importante es resolver. No se usa corticoides en los traumas craneoencefálicos agudos. No se usa corticoides, está bien demostrado que aumentan la mortalidad, por lo cual no se utiliza corticoides como manejo de la medida de antiedema en el trauma craneoencefálico agudo, ni en el sangrado, más se usa en en los tumores, se usa más para los tumores, como el edema vasogénico, ¿sí? Importante. Entonces, pues obviamente lo recomendado siempre es realizar después una resonancia magnética, ¿sí? También el cuerpo calloso, ¿no? Que forma parte de la estructura de la línea media, ¿no? Cuerpo calloso, ¿no? Que son áreas periventriculares, ¿no? Bueno, eso no es el cuerpo calloso, por supuesto, pero nada más que estoy haciendo pues la representación. Y saber pues que inicialmente se hace la tomografía y después es recomendable hacer una resonancia magnética, siempre y cuando se pueda. Y acá pues las fracturas craneales, ya se los dije, hay que ver qué si son lineales como esta, ¿no? Hay otras que son deprimidas, que se requiere manejo quirúrgico, a veces tienen deformidades cosméticas grandes, por ejemplo en las áreas frontales, que se requieren levantamiento en el quirófano, porque obviamente pues dejan marcas estéticas muy grandes. Y cuando son expuestas, pues obviamente más aún para evitar riesgos de osteomelitis, porque ya hay que limpiar, hay que abrir, debridar y levantar la fractura, ¿no? A veces son cerradas como esta y ya, pues no se hace nada específicamente, o son de base de cráneo y no se hace nada específicamente, ¿no? Solamente pues que parece vigilancia y recuperación poco a poco. Lo que hay que tener cuidado así es que si tras esas fracturas así, más hacia la fosa media, puede haber ruptura de la arteria meningia media y la formación pues de un hematoma epidural que a veces incluso en el primer caso no se ve, pero a veces se te deteriora después y nada más tenés fractura, ya tú sabes que lo más probable es que tú estás haciendo un hematoma epidural posterior pues a la fractura, que de todo puede pasar. Por esa razón estos pacientes se tienen que hospitalizar y entran en un periodo de vigilancia, ¿no? Neurológica y neuroquirúrgica, ¿sí? Fractura de Lefort, Lefort 1, que es cuando pasa por el arco maxilar, Lefort 2 en esta forma piramidal, ¿no? Maxilar y la región del nacio, y Lefort 3 cuando es la verdadera disociación cráneo-facial. Recuerden que hay un neurocráneo y hay un viscerocráneo. Acuérdense eso. Cuando estos dos cráneos se separan, entonces que hay un Lefort 3. Obviamente eso requiere manejo quirúrgico y usualmente pues ese manejo quirúrgico lo hacen más los maxilofaciales y los otorrinos. Otra lesión que puede ocurrir es el neumoencéfalo, que obviamente pues hay una fractura, precisamente una fractura de base cráneo, una fractura que pasa por un seno. Entonces la fractura pasa por el seno, ¿sí? Y obviamente pues hay fuga de aire, se empieza a ocurrir un mecanismo de fuga de aire unidireccional, el aire entra al cráneo pero no sale. Entonces se va creando pues esta tensión, ¿no? Y todo esto oscuro es aire. Lo que se ve oscuro en el CAT es aire, como en nada. Más o menos como en los ultrasonidos, ¿no? Entonces esto oscuro se ve es aire en el CAT y por supuesto pues aquí efecto de masa, ¿no? Ven cómo los dos lóbulos se están comprimiendo, hay pérdida de los surcos y por supuesto pues eso requiere en algunos casos, no en todos los casos, pero depende mucho, depende también qué tan se va a necesitar deteriorando por eso específicamente. Reparar pues el defecto que está ocasionando pues la fuga de aire, ¿no? Sellar el defecto de base cráneo, sellar el defecto del seno roto, ¿no? A veces hacer un trépano también para descomprimir el aire. Entonces, pues importante, ¿no? Es una urgencia neuroquirúrgica, ¿no? Si se encuentra esto, pues se deteriora por eso, ¿no? Hay que operarlo, por supuesto, ¿no? Principalmente puedes reparar el defecto del piso de la fosa craneal, ¿no? Que es el que está roto porque solamente está conectado con algún seno que es el que está haciendo la fuga, ¿no? Entonces, se le dice en la tomografía el signo de Monte Fuji porque tiene, bueno, parece pues como la famosa montaña Fuji de Japón. De Japón, pues si no lo estoy diciendo mal, ¿no? La famosa montaña Fuji que se encuentra en Japón, ¿no? Entonces tiene como esa característica, ¿no? Entonces, tomar en cuenta las comorbilidades del paciente también para el pronóstico muy importante. Hay pacientes que son jóvenes, llegan con traumas encefálicos, pues no sufren de nada, pero hay otros pacientes que, como los pacientes de los sudorales agudos, que están tomando anticoagulantes, son cardiópatas, nefrópatas, diabéticos, hipertensos. Y bueno, pues llegan con hematoma sudoral
así agudo, anticoagulado con apexaban, rivaroxaban, warfarina, clopidogrel, aspirina, obviamente pues el riesgo de muerte 200%, ¿no? Obviamente hablar con los familiares, hablar claramente con ellos y explicarles, ¿no? Que se le va a operar, ¿no? Pero que el riesgo de muerte es muy alto, ¿no? Se va a hacer todo lo posible por ayudarlo, ¿no? Pero el riesgo de muerte es muy alto. Entonces, pues, siempre evaluar el mecanismo de trauma, muy importante, ¿sí? Por favor, eso es muy importante a nivel de atención primaria. No subestimar un accidente de automóvil. Incluso también es importante preguntar si hubieron muertos. Si hubieron muertos en el accidente, eso significa que ese accidente fue severo e incluye aún más vigilancia a ese paciente, ¿sí? Hay que ver también lesiones sistémicas, que pueden ser secundarias. A veces el paciente llega chocado, hipovolémico, contusiones pulmonares, hipoxémico, hipercámico. Todo esto puede causar lesión secundaria con una encefalopatía isquémica. A veces hacen paros cardíacos en el área del accidente. Y después de la reanimación salen 20 minutos después, lo llevan al hospital y ya no hay cerebro. Encefalopatía isquémica. ¿Me explico? Entonces, todas esas cosas hay que irlas corrigiendo, ¿no? Y usualmente cuando un paciente llega con un trauma, no llega solamente con una cosa, sino que llega pues con una combinación de todas, ¿no? Porque tú puedes ver una tomografía, hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural, hematoma sudal, lesión sonora difusa. O sea, en una sola tomografía puede haber de todo. Puede haber de todo, ¿sí? No crean que nada más llega con un hematoma epidural y ya, ¿no? Puede haber de todo. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta primera parte del trauma craneoencefálico. Muchas gracias.